Hola chicos, soy Iván Real, médico cirujano y profesor de la Facultad de Medicina, y en este video daremos una revisión fugaz sobre el tema de obtención de información a través de medios digitales. Imaginémonos por un momento que alguno de nuestros familiares nos pide ayuda para encontrar un poquito más sobre su enfermedad. ¿Cómo le hacemos para identificar la información confiable de la que no lo es? ¿Cómo le hacemos para discernir? Aún más, ¿qué harían en una situación como esta? Tu tía, quien cuenta con diagnóstico de cáncer de mama estadio 2 de reciente diagnóstico, te comparte muy emocionada el siguiente artículo que encontró. Habla sobre el tratamiento de su enfermedad. El betabel previene el cáncer y aporta otros 15 beneficios. Pues para evitar ese tipo de problemas, especialmente entre nosotros los médicos, que en teoría deberíamos saber la diferencia entre lo que es real y lo que no, es por lo que se inventó la medicina basada en evidencias. La medicina basada en evidencias es el conjunto de procedimientos, recursos metodológicos y herramientas de información que sirven para ayudar a los médicos a aplicar la evidencia real procedente de la investigación que se ha hecho en pacientes. Es por esto que la medicina basada en evidencias cuenta con 5 niveles muy importantes de evidencia. 5 peldaños que nos dicen qué es más importante y qué es menos importante. O en su defecto, a qué le puedo creer 100% de las veces y a qué le puedo creer un poco menos. Entonces, el primer nivel, el nivel más alto, el nivel que es más confiable siempre, va a ser el nivel 1. En este nivel tenemos evidencia fundada en al menos una revisión de varios estudios randomizados, controlados y bien diseñados, ya se hace el metaanálisis o una revisión sistémica. Cualquiera de estas dos se incluiría en el nivel más alto de evidencia. En segundo lugar, vendría siendo la evidencia fundamentada en por lo menos un estudio aleatorio, controlado y bien diseñado. Tiene que tener estas 3 características para formar parte del nivel 2. El tercer nivel incluye varios tipos de estudio. Por ejemplo, los estudios randomizados o aleatorios, que a pesar de que son experimentales, no necesariamente están bien controlados o no se diseñaron de manera adecuada. Asimismo, incluimos los estudios de cortes y los estudios de casos y controles. En cuarto lugar, viene la evidencia de estudios no experimentales, siempre y cuando sean bien diseñados y que sea involucrado por lo menos más de un equipo investigador. En último lugar, vienen las opiniones de autoridades bien respetadas o en su defecto de una comisión de expertos. Si por ejemplo la Asociación Mexicana de Urólogos diera nuevas recomendaciones sobre el tratamiento del cáncer de próstata, si no me dicen que lo sacaron del estudio tal o tal, vendría siendo del nivel más bajo de evidencia. No necesariamente significa que no le puedo creer, pero sí significa que no hay algo que compruebe que realmente funciona, más allá de lo que dicen los expertos. Una vez entendidos estos 5 niveles, podemos empezar a hablar sobre la metodología para la medicina basada en evidencia. ¿Cómo le hago para asegurarme de que mi medicina, la medicina que estoy practicando, realmente está basada en la evidencia más actualizada disponible? Pues tengo que seguir 4 pasos. El primer paso es hacer la formulación precisa de una pregunta a partir de un problema médico. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se hace la prevención? Etcétera, etcétera, etcétera. El segundo paso es identificar o localizar las pruebas disponibles en la literatura siguiendo una estrategia de búsqueda adecuada. El tercer paso es hacer la evaluación crítica de la evidencia que he encontrado. Y por último, el cuarto paso, la aplicación de las conclusiones de esta evaluación en la práctica médica del día a día. Entonces, hagamos estos pasos todos juntos, ¿vale? Lo primero es hacer la formulación de la pregunta.
Y para hacer esta formulación de la pregunta es que se inventó un esquema que se denomina PICO. PICO siendo un acrónimo para decir P de paciente, I de intervención, C de comparación y O de outcome, que significan los resultados. Entonces, en P de pacientes, ¿qué voy a poner? Pues mi paciente es mi tía y mi tía tiene cáncer de mama estadio 2A. Entonces, en P voy a poner en pacientes con cáncer de mama estadio 2A. Luego, la I, la intervención. ¿Cuál es la intervención según mi tía? El uso de betabel, ¿no? Entonces, literalmente voy a poner el uso de betabel en la I, que es la intervención. Luego la C, la comparación. Mi tía me mostró este artículo porque ya no se quería tomar sus medicamentos. Entonces, la comparación sería el uso de betabel contra o respecto al uso de medicamentos antineoplásicos. Y la O, que es el outcome o resultados. Entonces ahí podríamos poner, ¿puede prolongar la esperanza de vida? ¿Se dieron cuenta? Hicimos una pregunta completa. Nada más dividimos en 4 secciones esta pregunta. Una vez que realizamos nuestra pregunta a través de un esquema tan sencillo y estandarizado como podría ser el esquema PICO, podemos pasar a la segunda parte, que es localizar las pruebas disponibles en la literatura. Para esto, podríamos usar alguna de las múltiples bibliotecas que existen de información médica, o lo que haremos en este momento, buscarlo en algún tipo de buscador común que pueda entender mi tía fácilmente. Esto lo vamos a hacer por 2 razones. 1, para que la información que encontremos la pueda entender mi tía, y 2, porque el tema de bibliotecas médicas digitales es el que veremos en la siguiente sesión. Entonces, para asegurarnos que la información que le vamos a dar a nuestra tía es realmente útil, vamos a utilizar algo que se llama Hell on the Net, una organización que creó un motor de búsqueda utilizando el HON Code, unos principios que ellos mismos crearon que se aseguran de que la información encontrada es verídica. Entonces, podemos entrar a su página de internet y podemos escribir betabel. Y ya, me van a mostrar varios resultados sobre esto, ¿no? El problema es que si yo me pongo a leer estos, ninguno de estos me habla precisamente del mismo título que tenía mi tía, ¿no? Rápidamente yo no lo puedo encontrar. ¿Qué hacemos si no encontramos la información? Pues podemos hacerlo de la manera un poquito más larga, haciendo la evaluación crítica de esta evidencia nosotros mismos. Vamos a seguir los 8 principios que creó esta asociación a través de su HON Code para asegurarnos que el artículo que me había dado mi tía es de utilidad, o en su defecto, que es una vil mentira. ¿Cuáles son estos 8 principios? Son estos, no se los tienen que saber de memoria, pero tienen que entender a qué hacen referencia. Primero tenemos la autoría, que básicamente implica que puedo ver quién escribió el artículo. La complementariedad, que hace referencia a que no quieren reemplazar al médico, sino que están tratando de proporcionar más información. La confidencialidad, que implica que el sitio web que estamos visitando no se está robando mis datos y los va a explotar para algo. La atribución, referencias y actualización, que implica que la página web o el sitio donde encuentro el artículo me está diciendo de dónde sacó la información. El número 5, la garantía, que implica que la información que me están dando realmente funciona. El número 6, la transparencia de los autores, que implica que quien sea que diseñó la página web me está diciendo de la manera más clara posible cuál es su dirección de contacto, o en su defecto cuál es su email, en caso de que yo encuentre alguna cosa que no cuadra en su artículo. El número 7, transparencia del patrocinador, que básicamente me va a decir si una empresa o algún otro tipo de persona pagó para que se hiciera el estudio, o en su defecto que está patrocinando el sitio web. Y el número 8, la honestidad en la política publicitaria, que básicamente implica
que los anuncios que me van a mostrar van a decir que efectivamente son anuncios y que las personas del sitio web están generando dinero a través de ellos. Entonces tenemos el artículo que me mandó mi tía. Vamos a buscar cada uno de nuestros principios, ¿les parece? Tenemos que buscar primero la autoría. ¿Quién escribió este artículo? ¿Quién es la persona que lo escribió? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre del autor? ¿No? Si nada más dice que lo escribió Fénix Medios, eso no me dice nada. Y por tanto, ya falló el primer principio. Segundo, complementariedad. En algún lado dice algo sobre hay que visitar a un médico antes de empezar a consumirlo o ver si funciona o algo similar. Pues no, en ningún lado dice que no van a usar mi información para vendérsela a alguien. Y, lamentablemente, por cómo funciona el internet, si no dice que no lo van a hacer, probablemente lo van a hacer. En ningún lado dice de dónde sacaron esta información, nada más la empezaron a mostrar. Luego, transparencia de los autores. Bueno, no tengo pues quién lo escribió, pero si le pongo aquí, a lo mejor me dice cómo contactarlo. Ah, pues sí tiene un apartado de contacto. Bueno, eso ya es algo. Digamos que ese por lo menos sí está cumplido, ¿no? Por último, honestidad en la política publicitaria. Pues hay un comercial de tortas. No creo que sea un artículo realmente confiable y por tanto mi tía no debería hacerle caso. Sin embargo, lo que sí puedo hacer es mandarle a mi tía tal vez alguno de los otros artículos que había buscado. Muy rápidamente vemos que cumplen las cosas, ¿no? Aquí me dice quién lo está publicando, incluso de qué universidad viene. Me marca claramente lo que es publicidad de lo que no. Y si nos vamos hacia abajo, vemos que tiene una bibliografía. Al tener una bibliografía, hace mucho más confiable esta información. Además, si se dan cuenta, quien hizo la última actualización no es la misma persona que hizo la revisión. Por tanto, es un poco más confiable, ¿no les parece? Y con eso podemos pasar al último punto, que es el punto de aplicar las conclusiones. Con un nuevo artículo, mejor le puedo decir a mi tía, sí, hazle caso a esto o no, no le hagas caso al artículo pasado. Realmente fue una revisión muy rápida, pero espero que haya quedado bastante claro. Aquí terminaríamos nuestra revisión fugaz sobre el tema del día de hoy. Por último, quisiera que me apoyaran a comprobar algo. He escuchado que si le das clic al botón de me gusta, cambia de color. Podrían ayudarme a comprobarlo. Más que nada, por como he dicho en otras ocasiones, estos me gustas o comentarios aquí abajo nos ayudan bastante, porque le demuestran a la coordinación de enseñanza que estos videos realmente son de utilidad. Y por tanto, nos permite seguir creándolos y difundiéndolos con ustedes. Una vez dicho esto, solo me queda decir hasta la próxima. Mi nombre es Iván Real y espero que estén muy bien. Por favor, confíen mucho siempre en ustedes, porque son verdaderos genios. Bye bye.